Es posible ser una bendición y de influencia positiva a pesar de nuestros errores y limitaciones. En el estudio de Zacarías 8 vamos a descubrir que sí es posible. Aprendamos a meditar en la palabra. Desde el versículo 1 al 8 describen la promesa de Dios de morar con su pueblo en una Jerusalén restaurada y plenamente poblada. La repetición de un así ha dicho Jehová en este versículo dos veces certifica que la promesa divina era digna de confianza. El hecho de que la restauración de la ciudad y del templo estuviera entonces en marcha indicaba que Dios había vuelto para estar con su pueblo. Lo que se había alcanzado hasta entonces era solo el comienzo de lo que Dios se proponía hacer a favor de Jerusalén. Los versículos 4 al 15 describen a Jerusalén como podría haber sido a través de los siglos. El propósito de Dios era que Israel restaurado aceptara el glorioso destino que hacía mucho se había preparado para él. Si hubiese estado dispuesto a obrar en armonía con los propósitos del cielo, hubiera podido disfrutar de la prosperidad temporal y el poder espiritual que aquí se describen. Jerusalén podría haberse destacado en la gloria de la prosperidad como reina de los reinos, libre en la fuerza del poder dado por su Dios. Sin embargo, las promesas les fueron dadas con la condición de que obedecieran, e Israel no cumplió el propósito divino. La longevidad habría sido la recompensa de la obediencia. Una muerte prematura se consideraba como un castigo por el pecado. La presencia de muchachos y muchachas en el versículo 5 era indicio de un buen aumento de la población y de una seguridad restaurada. En el versículo 6 se expresa un reproche por la falta de fe. Si a Israel le faltaba fe necesaria, lo que Dios había proyectado hacer resultaría demasiado difícil para el Señor. Dios estaba dispuesto a salvar a su pueblo disperso y lo traería de nuevo a su propia tierra. Una vez más habitará en paz y seguridad y será mi pueblo. Así la promesa del pacto se renovaría. En el versículo 9, el Señor exhorta a su pueblo a ser valientes. Así también Ageo y Zacarías reanimaron a los repatriados para que echaran el cimiento del templo y lo edificaran. Tenían que esforzarse antes del tiempo de inactividad que siguió a la colocación del primer fundamento del templo después del regreso del cautiverio. No había paga porque la tierra no producía y prevalecería una gran pobreza. No hubo paz debido a que los pueblos hostiles de la tierra se oponían a la obra de la reconstrucción del templo. Las palabras cada cual contra su compañero indican disensiones internas entre los judíos repatriados, además de la oposición externa. El versículo 11 expresa un cambio en la actitud de Dios para con el remanente, debido a su nueva diligencia en la obra de restauración. Como en aquellos días pasados, se refiere al lapso de inactividad mencionada en el versículo 10. Las cosechas quedarían a salvo de los enemigos y así permanecería su fruto. Todo sería del remanente y así como fueron maldición entre las naciones, serían salvados y serían bendición. No debían temer sino esforzarse. El hecho de que se mencione tanto la casa de Judá como la de Israel muestra que en la restauración debían participar descendientes de las 12 tribus. Las gloriosas promesas dependían de la obediencia. Los versículos 16 y 17 ponen énfasis en las virtudes morales. Hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgar según la verdad, no pensar mal en el corazón contra el prójimo, no amar el juramento falso. Volviendo a la pregunta original del capítulo 7, si debían seguir ayunando o no, Dios declara que esos ayunos que conmemoraban calamidades previas se cambiarían en ocasiones de gozo. Los ayunos de los meses cuarto y quinto, sin duda que conmemoraban la caída y la destrucción de Jerusalén a manos de los babilonios. El séptimo mes, quizá el asesinato de Gedalías y la huida a Egipto. Y el décimo mes, tal vez la ocasión cuando Nabucodonosor comenzó el sitio contra Jerusalén. La excelente condición de Israel había de ser una demostración para todas las naciones de los beneficios y resultados de un sincero culto a Yahvé. Como corolario, muchas de esas naciones serían inducidas a rendir culto a Jehová. Maravillosos habrían sido los resultados si al volver del exilio los israelitas hubieran cumplido su glorioso destino. Toda la tierra habría estado preparada para el primer advenimiento de Cristo. El versículo 23 presenta un movimiento universal. Esta lección es para el Israel de Dios.
Ahora Dios está realizando sus propósitos mediante su iglesia en la tierra. Los miembros deben diseminar la luz de la verdad en todas las naciones. La religión de Jesucristo debe ser atrayente en sus vidas, que otros, a tal punto que otros se sientan inducidos a rendir su existencia al Salvador. La iglesia de Dios debe constituirse ahora en una bendición para el mundo. En resumen, queridos amigos, en este capítulo se describe la promesa de Dios de morar con su pueblo en una Jerusalén restaurada y plenamente poblada. Esta promesa era digna de confianza. También se describe cómo podría haber sido Jerusalén a través de los siglos si hubiese estado dispuesta a obrar en armonía con los propósitos del cielo. Las promesas tenían la condición de que obedecieran. Lamentablemente Israel no cumplió el propósito divino. Su falta de fe hacía difícil el cumplimiento de las promesas. Dios estaba dispuesto a salvar a su pueblo. Es por eso que les exhorta a ser valientes, ya que vendrían días de gran pobreza y falta de paz, debido a que los pueblos hostiles de la tierra se opondrían a la obra de la reconstrucción del templo, aparte de las disensiones internas entre los judíos repatriados. Dios cambia de actitud para con el remanente debido a su nueva diligencia en la obra de restauración. Así como fueron maldición, ahora serían bendición entre las naciones. Las gloriosas promesas dependían de la obediencia. En cuanto a la pregunta original sobre si deberían seguir ayunando o no, Dios declara que esos ayunos que conmemoraban calamidades se cambiarían en ocasiones de gozo. Si después de regresar del exilio los israelitas hubieran hecho su parte, toda la tierra habría estado preparada para el primer advenimiento de Cristo. Ahora Dios está realizando sus propósitos mediante su iglesia en la tierra. La religión de Jesucristo debe ser tan atrayente que otros se sientan inducidos a venir hacia el Salvador. La iglesia de Dios debe constituirse ahora en una bendición para el mundo. Vamos, mis queridos amigos, a nuestra guía, aprendamos a meditar en la palabra para sacar las lecciones prácticas y las aplicaciones para nuestra vida. Después de estudiar Zacarías 8, Dios quiere que yo sepa que a pesar de mis errores y pecados, puedo llegar a ser bendición para quienes están a mi alrededor. Que Dios quiere que sienta el deseo de ser su instrumento para compartir a otros el mensaje de salvación. ¿Y qué Dios espera que yo haga? Que comparte el mensaje con mi testimonio de vida para que muchos sean atraídos al Salvador. También hemos leído el capítulo 20 del libro Mayordomo Eficaz, la respuesta de una conciencia estimulada. Dios quiere que progrese en espiritualidad, piedad, caridad y actividad, siendo fiel en los diezmos y en las ofrendas. Si me he atrasado, tengo que hacer una promesa por escrito y entregarla a la tesorería de la iglesia. Los diezmos y las ofrendas atrasados son de Dios, por lo tanto, debo ponerme al día. Vamos, queridos amigos, a inclinar nuestros rostros para orar. Querido Padre, queremos agradecerte por tus maravillosas promesas que encontramos en la palabra, que Señor puedan tocar nuestra mente y nuestro corazón para tomar la decisión de serte fieles y obedientes a ti, andar en tus caminos, experimentar la transformación en nuestras vidas y a pesar de nuestras limitaciones, de nuestros errores y pecados, convertirnos en instrumentos tuyos de salvación y vida eterna y ser bendición para las personas que están a nuestro alrededor, a nuestras familias, esposa, hijos, a nuestros amigos, compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, que puedan ver en nosotros a ti, querido Padre, y se sientan estimulados a tomar una decisión de seguirte, Señor, convertirnos en verdaderos hijos tuyos. También, Padre, ayúdanos a experimentar, Señor, la generosidad, ayúdanos, Señor, a experimentar la alegría de contribuir para que el Evangelio pueda ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo a través de nuestros diezmos y ofrendas. Y si estamos atrasados, que podamos hacer una promesa para ponernos al día contigo, Señor, y no robar de lo que es tuyo, Padre. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.